Bon dia i moltes gràcies per la vostra assistència. En el marc del Dia Internacional contra el Tràfic de Persones amb finalitat d'explotació sexual, us volem presentar, com cada any, un informe que, malauradament, posa en relleu dades i evidències a una realitat invisible per a molts, però molt present en la vida de centenars de dones de la nostra ciutat. El 2024, gairebé una de cada 3 persones en situació de prostitució presentava indicis clars d'explotació o tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. Això suposa, en xifres absolutes, 447 víctimes a Palma. Tot això ens demostra que aquesta és una de les formes més cruels de violència cap a les dones i, com a tal, hem de combatre des d'una mirada valenta i decidida. Per això, des de l'Ajuntament de Palma volem expressar el nostre ferm compromís per erradicar aquesta xacra. I ho farem des del que sabem que funciona, un abordatge integral amb atenció propera i continuada, en coordinació entre serveis, amb polítiques públiques que posin al centre els drets i la protecció de les víctimes, amb una aposta clara per accions de sensibilització i prevenció. I és precisament perquè aquesta tasca és tan important que vull aprofitar per agrair una vegada més la tasca dels equips tècnics municipals i col·laboradors que han fet possible aquest informe i, sobretot, han estat al costat de les víctimes acompanyant i escoltant. Hi ha dones que han pogut sortir d'aquestes xarxes, que han iniciat processos de recuperació, d'empoderament i d'una vida nova. I això és fruit del treball coordinat i del compromís compartit. És gràcies a aquesta xarxa, la xarxa que tenim, com sabeu, de la XATP, que es pot actuar d'una manera integral, coordinada i efectiva, des de la proximitat i amb una mirada transversal, posant sempre les víctimes en el centre. També és important posar en relleu la feina concreta i valuosa que s'ha fet aquest any en atenció a les víctimes d'explotació i tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. L'informe ens mostra que el 92% de les víctimes ha rebut atenció social accedint a recursos essencials com ajudes econòmiques, acollida residencial i gairebé la meitat ha participat en activitats formatives i d'orientació laboral obrint camins per a una vida autònoma. Tot això demostra que, malgrat les dificultats, hi ha resposta concreta, compromesa i integral, pensada per abordar les múltiples dimensions de la violència i la vulnerabilitat que pateixen aquestes dones. Per acabar, vull enviar un missatge clar. No mirarem cap a una altra banda. Palma ha de ser una ciutat que defensa la llibertat, la igualtat i la dignitat de totes les persones. Ara vos deixo en la tècnica d'igualtat, na Lourdes, que vos acabarà d'explicar un poc l'informe que presentam avui. Moltes gràcies. Bueno. Yo me vais a permitir, antes de meterme en datos, haceros una pequeña definición de lo que es la explotación y lo que es la trata. La explotación y la trata de mujeres y de niños es una de las violencias machistas más graves y extendidas en todo el mundo, con grandes beneficios económicos para los proxenetas y sobre todo con un grave impacto social y vital en las víctimas. Estas violencias no se pueden desvincular del fenómeno de la prostitución. De hecho, la mayor parte del comercio sexual es mediante la explotación o mediante la coacción. Por eso debemos hablar de una especie de continuum entre la prostitución, la explotación y la trata. No pueden estudiarse de manera separada y, de hecho, en este informe lo vamos a abordar de manera conjunta. La trata representa una parte esencial y estructural del comercio global de la prostitución y se configura como una captación de emergentes eminentemente femeninos. De hecho, es la alta demanda de prostitución la que hace que la explotación sexual y la trata sean una actividad muy rentable para los proxenetas y sea uno de los tres negocios ilícitos que más dinero mueven en este mundo, junto con el de las drogas y las armas. La explotación sexual y la trata son delitos que además están tipificados en nuestro ordenamiento jurídico y que están perseguidos. Aún así, la verdad es que las víctimas que se contabilizan judicialmente no es más que la punta del iceberg de una realidad que sabemos que es mucho más grave. Hay que hacer referencia o mencionar en esta tipificación de delitos al Protocolo de Palermo. Es en el 2000 y ahí se establece o se define lo que es la trata. Os voy a leer textualmente lo que es. Es el reclutamiento, el transporte, la acogida o recepción de una persona por medio de amenaza, uso de fuerza, coacción, fraude, engaño o abuso de poder o de situaciones de vulnerabilidad con el propósito de la explotación sexual de una tercera persona. El delito de trata también está tipificado en el Código Penal español, en el artículo 177 bis, y también se encuentra tipificado en el Código Penal lo que se denomina la explotación sexual, en el artículo 187, que se puede entender como la obtención de lucro mediante la explotación de la prostitución de otra persona, incluso con el consentimiento de ésta. Se considera un delito en nuestro ordenamiento jurídico. Máximo cuando apelar a la libertad individual es obviar que ese consentimiento está claramente viciado, porque en general las personas en situación de prostitución se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
Siempre nos gusta dar algunos datos para poder contextualizar un poco tanto la prostitución como la trata o la explotación. España es uno de los principales países de destino y tráfico de víctimas, así se recoge en el informe sobre tráfico de personas a nivel mundial que hace la ONU. También se sabe que es uno de los 5 países europeos donde más procede el mayor número de traficantes. Y no solo en España hay proxenetas y traficantes, sino principalmente hay consumidores de prostitución. Como os decía al inicio, es la alta demanda de prostitución la que hace que exista la explotación y la que hace que exista la trata. Hay una serie de datos que podéis consultar en el informe sobre eventos que recogemos información de diversos estudios, pero sí que me gustaría nombraros uno de los estudios que destaca, elaborado por el Ministerio de Igualdad y que se publicó en el 2024, que se denomina Trata, Explotación Sexual y Prostitución de Mujeres, una aproximación cuantitativa, que lo que hace es dimensionar estos fenómenos en España, el fenómeno de la prostitución, de la explotación y de la trata. Analiza 650.000 datos de webs de prostitución, en los cuales se ofrecen servicios sexuales presenciales, es decir, se excluye lo que es el cibersexo y los vídeos de contenido sexual. En este análisis se llega a establecer que hay 114.576 mujeres en España mayores de edad, que eso representa el 0,56%, que estarían en prostitución deslocalizada. En el caso de Baleares se identifican 6.154 mujeres. Es decir, estaríamos hablando de que la tasa en el caso de Baleares es de 1,21% mujeres en situación de prostitución deslocalizada. Como vemos, es una muestra muy consistente, es decir, se hace un análisis muy grande. ¿Qué se saca de aquí? Se identifica, del análisis que se hace, que el 80,73% de las personas que están en estas webs en prostitución presentan al menos un factor de riesgo de explotación sexual y el 24,23% 3 factores de riesgo. Como vemos, la explotación sexual es una dinámica que se da en la prostitución. Asimismo, este estudio también estima la incidencia de la trata, considerando los factores de riesgo y la estructura organizada del anuncio, y establece que entre el 15,4 y el 8,52 serían víctimas de este delito. Hay que reseñar que el desarrollo de las nuevas tecnologías y sobre todo la expansión de Internet han resultado determinantes en el crecimiento y la globalización de la industria de la explotación sexual y, consecuentemente, también del tráfico de personas con estas finalidades. La secuencia delictiva de la trata, y sí que me gustaría dar 4 referencias antes de meternos en los datos, se inicia con la captación de la víctima, continúa con el traslado de esta y concluye con la explotación sexual. El reclutamiento puede ser forzoso o puede ser mediante el engaño, con diferentes grados de engaño, evidentemente. En cualquier caso, hay una transgresión a la voluntad de la persona, hay un consentimiento que está viciado. Las víctimas muchas veces ignoran las condiciones en las que van a venir y, sobre todo, media la deuda para tenerlas sometidas. 4 tipos, y seguro que los habéis conocido, son los que más oímos y los que más se identifican. Las falsas propuestas de empleo, aquí generalmente pues son falsas ofertas de trabajo en el sector de los servicios o de los cuidados. La promesa de un cambio de vida. Hay personas que son más susceptibles, sobre todo aquellas que han sufrido abandono en su vida o han sufrido diferentes tipos de violencia, a caer en estos engaños de una vida mejor, de que vas a tener una oportunidad en otro país, etc. La intermediación del lover boy, que seguro que esto también habéis escuchado. Estos personajes pueden invertir varios meses en captar a la víctima y hacerle creer que se han enamorado, que son pareja, para después traerlas y movilizarlas y explotarlas sexualmente. Y la compraventa de personas, que es una práctica más extrema, es menos común, aunque todavía encuentra pues, cierto cobijo en usos y costumbres de algunas comunidades. La trata es una realidad manifiesta, pero la industria de la explotación sexual está cambiando. Cada vez es menos necesario el traslado de un país a otro y mover a las mujeres entre regiones. Lo que estamos viendo es que las organizaciones que están asentadas en nuestro país aprovechan para captar personas extranjeras, que generalmente están en situación irregular, para explotarlas sexualmente. Es por ello, por esta constatación, que en el informe que presentamos hoy aquí hemos incorporado como novedad la identificación de los casos de explotación sexual, además de los de trata. La metodología que utilizamos integra modelos de investigación cuantitativo y cualitativo, lo que permite profundizar en la problemática, también hacer una comparación estadística temporal. En el informe se categorizan los casos según nivel de riesgo y grado de identificación, se analiza el perfil de las víctimas, los entornos donde están explotadas y la atención que se les dispensa. La estimación del número de personas que se encuentran en explotación y trata, sin duda, es un proceso metodológico bastante complejo. En una parte importante de los casos no podemos identificar que son víctimas de trata. Aun y esas, casi 1 de cada 3, un 29%, sí que se advierten evidencias de que son víctimas, o bien porque hay indicios, o bien porque la misma víctima lo verbaliza, o porque ha puesto una denuncia. Si profundizamos en los niveles de identificación, lo que vemos es que en el 79% de los casos
es por indicios, se contabiliza a la víctima por indicios. 1 de cada 3 de explotación sexual y 2 de cada 3 de trata. Estos indicios están basados en elementos estandarizados, que son los que utiliza el Poder Judicial. Por lo tanto, están estandarizados y comprobados. En un 16% de los casos serían víctimas detectadas, es decir, la propia víctima verbaliza y expresa que está siendo explotada o traficada. Y luego los casos que sean con menos frecuencia, con un 5% de incidencia, son los que se ha interpuesto una denuncia, que se conocen como casos identificados. Si analizamos la evolución de los diferentes niveles de identificación a lo largo de los años, vemos que van fluctuando. En relación al año pasado, pues bajan fundamentalmente los casos de víctimas detectadas, es decir, las que lo expresan, y de víctimas que denuncian. Las complejas estructuras y los sistemas de engaño que utilizan los explotadores y traficantes, pues hace que muchas veces las víctimas ni siquiera sean conscientes de que son víctimas y de alguna manera sientan que son responsables o culpables de lo que le está pasando. Por eso se denuncia menos. Y en otros casos simplemente no se denuncia por el miedo a las represalias de las mafias o proxenetas. Las circunstancias vitales de las personas en prostitución, en especial las que están en trata o explotadas, requieren de atenciones muy diversas. En el 2024 vemos que el 92% ha recibido atención social, que esta categoría pues, incluye asesoramiento sobre recursos, ayudas económicas, ayudas sociales, acogida residencial. También una parte importante, el 47%, ha recibido atención en el ámbito de la salud. Esto puede ser pues, desde atención en la salud física hasta pruebas de VIH, pruebas de embarazo, etc. El 43% ha participado en atenciones en actividades formativo-laborales, o bien recibiendo orientación, haciendo formación o capacitación. 1 de cada 4 víctimas recibe atención jurídica, principalmente asesoramiento en trámites de regularización administrativa o acompañamiento en las denuncias. Y un 23% ha contado con apoyo psicoterapéutico y un acompañamiento psicológico especializado. También analizamos los entornos de la prostitución en los cuales se encuentran estas víctimas en situación de explotación, ¿no? Lo que vemos es que la mayoría, el 64%, se encuentran explotadas en viviendas particulares, que son entornos pues, mucho más inaccesibles, más movibles y a los cuales pues, la administración pública tiene menor acceso, ¿no? Un 12% están en la calle, en el 14% están haciendo servicios con desplazamiento al espacio que el cliente les pide, puede ser un barco, una casa, un hotel. El 8% de las víctimas están en un club y el 1% en un entorno de webcam. La mayor presencia de las víctimas en viviendas particulares y servicios con desplazamiento muestra cómo el fenómeno de la denominada prostitución deslocalizada se expande y afecta particularmente a este colectivo. El perfil sociodemográfico de las víctimas lo podríamos resumir de la siguiente manera. Sabemos que la trata y la explotación, como pasa también en la prostitución, es una problemática feminizada. En este 2024, el 97% de las víctimas son mujeres y el 3% son mujeres trans. La mayoría tiene más de 25 años, los grupos de edad más numerosos son los que van entre los 25 y los 34 y los que van entre los 35 y los 44. La edad media es 34,7. Si tenemos en cuenta los entornos, observamos que existen ciertas dinámicas según el grupo de edad. Lo que vemos es que las mujeres mayores de 45 años suelen estar en la calle y las jóvenes explotadas suelen hacer servicios con desplazamiento, que son las que se mueven a barcos, a fiestas, a viviendas particulares, etc. Otro elemento clave del perfil sociodemográfico de las víctimas es que el 99% son extranjeras y eminentemente este año vemos que proceden de América Latina, el 91%. Un 4% provienen de África, un 3% de la Unión Europea y un 1% respectivamente de China y de España. Cabe destacar que este 2024 se ha identificado un número muy elevado de víctimas procedentes de Colombia. Sabemos que por una cuestión también de idioma y de vínculos históricos hay muchas personas colombianas viviendo aquí que los traficantes ni siquiera tienen que moverse a Colombia para traérselas, ¿no? Y también sabemos que los conflictos inciden y acaban sobre todo determinando estos flujos de tráfico de personas. También vemos que la procedencia de las víctimas parece que dibuja de alguna manera ciertas dinámicas en función del origen. Vemos que las víctimas explotadas o tratadas de África sobre todo están en la calle, las chinas eminentemente están en viviendas particulares y es entre las españolas y las latinoamericanas donde vemos mayor diferenciación, que hacen servicios en desplazamiento, están en calle, están en club y también están en viviendas particulares. En su mayoría, estas personas además se encuentran en una situación de irregularidad administrativa. De hecho, el 86% está de manera irregular en nuestro país. Esto tiene unas implicaciones pues, de vulnerabilidad, como podéis imaginaros, muy importante. De hecho, eso implica que un porcentaje que se sitúa alrededor del 41% de estas víctimas no tenga ni siquiera tarjeta sanitaria para poder acceder al servicio de salud más allá de las urgencias, ¿no? Esto las sitúa sin duda en una posición de mayor vulnerabilidad
que el resto de personas. Los datos muestran que la mayoría de las víctimas, el 86%, hace menos de 3 años que está en nuestro territorio. El 48% hace menos de un año, el 38% entre 1 y 3 años. El flujo de entrada y cambio de personas en prostitución en nuestro territorio vemos que no cesa. Aún así, también podemos destacar que hay un 13% que hace más de 3 años que reside aquí y que estaría en una situación de explotación. Estas viven principalmente en una habitación alquilada, el 48%, un 27% está en una casa prostíbulo, que eso es una vivienda privada que sigue pues, la dinámica de un club. El 5% reside en una vivienda alquilada que comparte con otras personas y un 10% no tiene un domicilio estable, y eso es bastante preocupante, es decir, se va desplazando y las va moviendo. Tener un entorno diferenciado para vivir permite a las personas prostituidas, y en este caso a las víctimas, tener o disponer de intimidad o privacidad y de espacios de desconexión. Por eso, identificar si coinciden los espacios de explotación con los que residen nos permite saber cuál es su estado o su situación de vulnerabilidad. Lo que vemos es que la mitad de las víctimas de trata y de explotación es explotada y vive en el mismo lugar. O sea que eso incide directamente pues, en su salud mental, en su salud física y en sus condiciones vitales. La gran mayoría de las víctimas, como también pasa en las personas que se encuentran en prostitución, disponen de cargas o responsabilidades familiares. El 76% tienen a alguna persona a su cargo, es decir, alguien que depende vital y económicamente de ellas, aunque no haya convivencia. El número de personas que tienen a su cargo, pues hay un 41% que tiene al menos una y en el resto tienen más de 2 y hasta 3 personas. Claro, esas responsabilidades hacen que muchas veces pues, ni denuncien, ni se mueven, ni sean conscientes de la situación en la que se encuentran. Para concluir, sí que nos gustaría decir que este análisis que podéis ver en el informe que está colgado en la página web del Ayuntamiento, lo que pone de manifiesto es que la explotación sexual y la trata son una problemática que son graves y están presentes en Palma. En 2024, casi 1 de cada 3 personas en prostitución presentaba indicios o indicadores evidentes de explotación, y este hecho confirma la tendencia ascendente respecto a los años anteriores que vamos viendo también estos números. Comentaba la regidora al inicio y daba el número absoluto en cifras. Podríamos decir, haciendo una estimación con este porcentaje del 29%, que el año 2024 al menos 447 personas habían sido víctimas de explotación y de tráfico. Hay que recordar que los casos que analizamos hacen referencia a la situación actual, al momento en el que se están identificando y no a cómo entraron en la prostitución o a situaciones pasadas, que se estima que entonces estos porcentajes serían mucho más elaborados, ¿no? La explotación se concentra fundamentalmente en entornos deslocalizados e invisibilizados, como hemos dicho, principalmente en viviendas particulares y en servicios con desplazamiento, que a pesar de que son espacios en principio muy heterogéneos, tienen en común que están más ocultos, son más difíciles de detectar y posibilitan una mayor movilidad de la ubicación. Todo esto dificulta evidentemente la detección y incrementa la necesidad de reforzar los mecanismos de identificación, de seguir trabajando, como comentaba Lourdes, en todo lo que es una atención recurrente y cercana para poder identificar estos casos, porque no llegamos a todos los que sabemos que hay. A modo de conclusión, pues ver que las intervenciones que se han realizado a lo largo del año evidencian la diversidad de necesidades que presenta este colectivo, de tipo social, jurídicas, psicológicas, laborales. Esto pone de manifiesto que la atención a la trata y a la explotación sexual exige una respuesta global y coordinada entre diferentes entidades, entre diferentes servicios e instituciones, para que se integren las diferentes necesidades que presentan. Un aspecto común, como hemos visto en la trata, tanto en la trata como en la prostitución, es que son fenómenos que están profundamente feminizados, que están relacionados con la posición de subordinación de la mujer en la sociedad y la feminización de la pobreza. Que el perfil más frecuente de las víctimas sigue respondiendo a mujeres, jóvenes, extranjeras, en situación administrativa irregular y con responsabilidades familiares. Y sin dificultades, sin vivienda digna, etcétera, etcétera. La elevada presencia de víctimas originarias de Latinoamérica refleja tanto las condiciones de pobreza y violencia en los países de origen, como los efectos de los flujos migratorios, los que comentaba, ¿no? Marcados por vínculos históricos y también por una cuestión del idioma. Nos encontramos muchas veces más víctimas de tráfico que provienen de países latinoamericanos. El informe constata que la trata y la explotación sexual no solo persisten en Palma, sino que se adaptan y se transforman. La deslocalización de la prostitución, que ya pasa en ese contexto, vemos que se está trasladando también al efecto de la trata. Es decir, como os comentaba, esta explotación se da en entornos privados, particulares, que pueden invisibilizar el fenómeno y que ayudan a que se vaya movilizando y que sea más difícil acceder
acceder a ellos desde las entidades de ayuda y desde la administración pública. Finalmente, señalar que el flujo de incorporación y renovación constante de personas en situación de prostitución no se detiene y que cada vez resulta más necesario, cada vez resulta menos necesario el traslado internacional. Las redes están asentadas en España y de alguna manera pues aprovechan la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras que ya viven en el país para explotarlas sexualmente. Esto hace, desde nuestro punto de vista, necesario sostener, fortalecer los mecanismos de prevención, de detención y de atención, además de promover políticas públicas que de alguna manera sitúen en el centro los derechos de las personas y que combatan una de las formas más graves de violencia machista, que es la trata y la explotación sexual.